Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por seguirnos en esta nuestra primera transmisión por Facebook Live. Mi nombre es Ángel y soy el responsable de catalogación en la editorial Buena Prensa. Para quienes aún no nos conocen, Buena Prensa es la editorial de los jesuitas en México y somos una editorial con más de 80 años de experiencia, cuyo objetivo es acompañar a los lectores en los mejores y peores momentos de su vida. Por esta razón, nuestras publicaciones son elaboradas para el crecimiento interior y el bienestar espiritual. Muchas gracias por seguirnos otra vez en esta primera transmisión. Antes que nada, como bien sabrán, por esta cuarentena estamos en casa y espero que si algún sonido externo interrumpe o afecta esta transmisión, pues por favor lo entiendan. Vamos a continuar. Muy bien. Pues bueno, les voy a mostrar nuestra nueva agenda catequista. Vamos a ver si se logra ver aquí. Bien, con motivo del lanzamiento de nuestra nueva agenda catequista 2020-2021, hemos decidido elaborar dos transmisiones. La primera de ellas, el día de hoy, en la que vamos a hablar sobre la labor del catequista, y la segunda, el día de mañana, a la misma hora, en la que vamos a presentar esta misma agenda. Nada más quiero volverla a hacérselas ver. Nuestra bonita portada. A ver si se logra, alcanza aquí. Agenda Catequista 2020-2021, Buena Prensa. El día de mañana tendremos la oportunidad de conocerla más a fondo. Nuestro compañero Miguel Huerta, que es editor de campo de nuestra editorial, nos va a hacer el favor de hablar sobre ella, principalmente sobre sus contenidos y su estructura. Pues bien, antes que otra cosa, me gustaría invitarlos a que hagan sus comentarios en esta página. Van a encontrar las redes sociales, van a encontrar nuestros datos de contacto y al final de esa transmisión vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas en la que siéntanse con libertad, por favor participen para ahondar más en el tema. Vamos a ir un poco ya con lo que es nuestra transmisión, porque puede ser un poco larga. Y pues bien, en esta transmisión vamos a ver una introducción general a la labor del catequista, principalmente sus características y su importancia en la sociedad actual. En este primer tema o punto para desarrollar, vamos a ver y a resolver dos preguntas. ¿Qué es la catequesis y qué es un catequista? Si buscamos en un diccionario vamos a encontrar que la catequesis o el catecumenado es la instrucción en la doctrina cristiana. Principalmente es importante estudiar la palabra griega, su etimología, que proviene de la palabra katekein, que en su origen significa resonar, hacer ruido, y podemos interpretarla como dar instrucciones en voz alta. Entonces, muchos catecismos o diccionarios de teología nos definen a la catequesis como el acto de hacerse oír para atraer. Como les mencionaba, es importante conocer estas palabras porque, ¿y por qué se denominan así? Pues bien, en los primeros 3 siglos del cristianismo, más o menos el 3 y el 5% de la población sabía leer. Entonces encontramos un alto índice de analfabetismo. Toda instrucción era por tradición oral. Hay que recordar que incluso la escritura empezó como una serie de tradiciones orales que posteriormente fueron plasmadas en formatos, como los rollos y los papiros. Para hablar del acto de instruir en la fe, el Nuevo Testamento utiliza más o menos 20 verbos en las que se habla de cómo se transmite el mensaje cristiano de la salvación. Vamos a encontrar verbos tales como enseñar, como proclamar, anunciar, transmitir. Sin embargo, es hasta que Pablo, en la epístola a Gálatas, utiliza la palabra catequeo, claro, en griego, para hablar sobre la instrucción de alguien en la doctrina de la fe. Ok. Quiero hablar un poco más de la historia de la catequesis porque es muy importante, más o menos entender cómo era al inicio. Este periodo se le conoce como el periodo paleocristiano. Es el inicio del cristianismo después de Jesús. Había 3 etapas. Estas 3 etapas se caracterizaban por ser largas,
durar una gran cantidad de años, y eran aspirantes los catecúmenos. La primera etapa duraba más o menos 3 años, en la que comenzaba la vivencia de la vida bautismal, y los aspirantes eran evaluados constantemente por una comunidad. Se evaluaba principalmente su conducta. En la segunda etapa había un curso más o menos de 1 año en la que se instruía diariamente la doctrina cristiana y en la que se enseñaba ya la confesión de fe y el Padre Nuestro. Estos conocimientos al inicio eran ocultos. En nuestra tercera etapa, durante 40 días, es decir, durante la Cuaresma, intensamente se enseñaba al aspirante y se le bautizaba finalmente en la noche de Pascua. Entonces podemos entender que el catecumenado inicialmente estaba impartido hacia los adultos. Ante esto podemos definir ya entonces qué es un catecúmeno, pues un discípulo de la fe, un aspirante al bautismo. Y el catequista sería la persona que instruye a viva voz. Sería ya ahora, por ejemplo, un enseñante, un educador, una persona profesional. Y vamos a hablar un poquito más de eso en unos momentos. Primero hay que detenernos en saber el objetivo principal de la catequesis. ¿Qué es lo que enseña? Pues ya mencionamos un poco, son educadores de la fe. Su objetivo principal es educar en la fe. Y además serían el primer acercamiento al conocimiento de Dios y su amor. ¿Su amor por quién? Por todos nosotros, la humanidad. Sin embargo, tiene unas características muy importantes de la catequesis. El primero de todos sería que es sistemático y el segundo es profundo. Ante esto me gustaría detenerme un poco. Hay que hacernos la pregunta, ¿por qué digo o por qué decimos de un primer acercamiento sistemático y profundo? Pues bien, hay que tener en cuenta que generalmente el primer acercamiento a la fe y al conocimiento de Dios lo hacemos en la familia. Es nuestro primer vínculo. ¿Cómo? A partir de tradiciones como romper la piñata, a partir de asistir a festividades o participar en ellas, festividades tales como la fiesta después del bautizo, la fiesta después del matrimonio, la fiesta después de la primera comunión, en la que convivimos. Y por último, la devoción popular llamada así. Cuando nuestras abuelas o nuestras madres nos enseñan a prender una veladora y rezar, cuando nos colgamos alguna pulsera, cuando una persona de nuestra familia muere y rezamos el rosario a los difuntos, eso es parte de la devoción popular que nos instruye en la fe. Y en esta fe que nos enseñan en el núcleo familiar, vamos a hablar vamos a tratar temas como la oración, la fe, la esperanza, la caridad, el amor a Dios, el amor a los prójimos, al prójimo, perdón. Y va a ser una enseñanza de manera general, con temas muy necesarios, muy básicos, pero no estructurados. Entonces, en contraposición, vamos a encontrar que la catequesis desarrolla su enseñanza a través de un método. Va a ser un plan estructurado que va a categorizar y va a desglosar el conocimiento sobre Dios. Primero que nada, la catequesis está centrada en hacer conocer al catecúmeno el primer mensaje revelado, que es el querigma, lo que conocemos como una enseñanza querigmática. El querigma no es más ni menos que el principal anuncio de que la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo se hizo por nuestra salvación. Es decir, que por amor Cristo nos salvó. Asimismo, en la catequesis vamos a abordar los pilares de la fe. Vamos a abordar el credo, vamos a abordar los sacramentos, los mandamientos de vida, o sea, los mandamientos de cómo debemos de llevar nuestra fe día a día, y principalmente, digo principalmente porque es muy importante, la oración del Señor, es decir, las cosas esenciales que debemos pedir a Dios. Y esta catequesis también va a estar basada en 2 partes. Bien nos lo decían en el Concilio Único Vaticano II, hay que tomar en cuenta tanto la escritura como la tradición. De ahí vamos a sacar todo lo que dice la catequesis. Y podemos entonces concluir que el objetivo principal de la catequesis es el acercamiento al conocimiento el conocimiento del amor de Dios. Nos educamos en la fe. Por todo lo anterior, creo que podemos definir al catequista o clasificarlo a él y a su labor desde 2 perspectivas. La primera, desde una perspectiva general, la que podemos ver al catequista como un maestro, como una persona que educa,
Si pensamos en la palabra educar y la definimos como una acción a través de la cual creamos, enseñamos, se encamina a una persona con el propósito de desarrollar facultades ya sean morales, intelectuales, físicas, y todo esto a través de ejercicios, guiados ¿por quién? Por un docente. Esa es la primera perspectiva. La segunda perspectiva que me gustaría abordar y por la que creo que debemos de ver al catequista es desde una perspectiva teológica de la fe. En el Nuevo Testamento se utilizan palabras para mencionar la labor del catequista. Se le puede mencionar como un misionero, como un servidor o como un mensajero. Su objetivo como tal sería encaminar y hacer vivir una experiencia. Hacernos vivir la experiencia y el mensaje que Jesús le encomendó a sus discípulos. Por ejemplo, en la Biblia vemos, en Mateo 28:20, cuando dice que vayan y hagan discípulos, enseñen todo lo que han aprendido. Entonces los catequistas se convierten en discípulos que a su vez enseñan y atraen a otros discípulos. De esto podremos pasar al punto. ¿Cuáles son las características de un catequista? Bueno, la labor del catequista ha evolucionado a través del tiempo y, como les decía, podemos verlo como un misionero, ¿sí? Sin embargo, al inicio en la historia del cristianismo, el misionero y el catequista iban a la par, pero también estaban distribuidos en etapas distintas. Por un lado, el misionero se dirigía a una comunidad ajena al cristianismo. A esta comunidad le intentaba hablar y convencer para que se uniera a la iglesia, a esa iglesia primitiva, y posterior a este paso, la catequesis ya era una disciplina que se dedicaba a instruir en la fe. Como les decía al inicio, la catequesis era considerada una disciplina oculta, y les voy a decir qué. Dentro de la historia del cristianismo, bueno, ha habido una persecución religiosa inmensa, principalmente en los primeros siglos. Esta persecución marcada por judíos y romanos. Por los judíos, ya sabemos, incluso lo podemos ver en todo el Evangelio con este Cristo, con nuestro Señor, y en cuanto a los romanos, porque eran como judíos sediciosos, es decir, los cristianos eran igual a los judíos, solamente que con algunas cuantas creencias distintas. Es muy observar mucho esto cuando el emperador Tito, en el año 70 después de Cristo, más o menos, destruye por segunda vez el templo. De hecho, hay unos historiadores que hablan de los cristianos hablan sobre los cristianos de mala manera. Por ejemplo, Suetonio o Tácito mencionan que hay revueltas de unos tales seguidores de un tal Cristo. Bueno, Cresto, ni siquiera les decían Cristo. De hecho, Suetonio, en su libro La vida de los dos Césares, habla de que durante el reinado de Nerón fueron perseguidos bajo pena de muerte una secta de hombres que se hacían cristianos, que tenían supersticiones nuevas y maléficas. De hecho, ante esto, Tertuliano hablaba sobre la Eucaristía y decían que los cristianos, a través de ritos místicos y antiguos, y también sangrientos, tomaban pan y lo remojaban en la casa de los niños. Entonces, todo esto dentro del ideario de los romanos hacía que los cristianos fueran peligrosos. Y se les tuviera miedo. Creo que es fácil para todos nosotros identificar este pequeño símbolo que les voy a mostrar. Es una pequeña, a ver si se ve ahí bien, este pequeño pescadito que se llama ictis o ictus, y era un símbolo cristiano de la iglesia primitiva que ponían en las casas o incluso cuando iban caminando, uno marcaba una línea y el otro marcaba la segunda línea, y si se obtenía esa respuesta se sabían que eran cristianos, así iban a ser condenados a muerte. De hecho, también en esta época hay un grafito o un grafiti que se llama el grafiti de Alexandros, en las que se vea la figura de Cristo con una cabeza de burro como señal de burla hacia todos los cristianos, porque decían que los cristianos adoraban a un burro. Por eso decía que la catequesis era oculta, solamente se daba a ciertas como pequeñas, grupos reducidos y dados ya preparados para el mensaje. Actualmente podríamos decir que un catequista ya no se tiene que ocultar,
ya puede pues decir la palabra de Dios abiertamente. Sin embargo, todavía hay misioneros en lugares donde la religión es distinta, que tienen que hacer un trabajo muy pesado, muy fuerte en pro de la iglesia. Vamos a regresar un poquito al tema sobre cómo tiene que ser un catequista. El Papa Francisco, por ejemplo, mencionó allá por el 2013 en el Congreso Internacional sobre Catequesis que un catequista necesita como tal ser catequista, no trabajar de catequista ni hacer de catequista, sino vivir como uno. Tal vez de inicio es complicado entender esto, pero esto significa que es necesario comprometerse, ¿sí? ¿Cómo? Enseñar aprendiendo. Ser maestro sin dejar de ser discípulo. Hay que ir con la palabra y demostrar con la vida. Ya sabemos que si damos testimonio constante de la fe, vamos a ser congruentes y vamos a permitir que los demás vean ese lado brilloso de la fe y digan, esa persona se comporta tal como dice que todos deben de vivir. Esto me recuerda, bueno, dos frases. La primera de ella que dice que el Señor ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan el Evangelio. Que se relaciona directamente con lo que decía San Francisco de Asís. San Francisco de Asís exhortaba a sus seguidores a que predicaran el Evangelio y si era necesario, que utilizaran las palabras. Entonces, en segundo lugar, también vamos a encontrar que, bueno, está muy relacionado primero, que para ser catequistas es necesario descentralizarse. De hecho, no solamente para los catequistas, sino para todos los que somos seguidores de Cristo, hay que ser discípulos descentralizados, es decir, poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Esto va más allá de nuestras propias necesidades. Nunca debemos de olvidar que es necesario anteponer a los demás. Por ejemplo, debemos de buscar nuevos esquemas y nuevos paradigmas para transmitir el mensaje. Y eso creo que los catequistas el día de hoy incluso ya lo pueden ver con nuevos jóvenes, porque tienen que utilizar nuevas plataformas como YouTube, redes sociales, etcétera, para interesar o hacer llegar el mensaje, ¿sí? Por último, para cerrar esta temática y esta pequeña transmisión del día de hoy, me gustaría hablar sobre la importancia del catequista en la sociedad. Por los puntos anteriores podemos deducir ya, creo que puntos. El primero de ellos, que son el primer vínculo y en ocasiones el único para la educación en la fe. Entonces ellos nos permiten que nos acercamos a Dios, que conozcamos el amor, que conozcamos los pilares de la fe, como decíamos, los sacramentos, el credo, los mandamientos, que nos instruyamos en los valores teológicos, como la fe, la esperanza, la caridad. En segundo, bueno, eso es lo primero. Segundo, los catequistas nos ayudan a construir iglesias. ¿A qué me refiero con eso? Cada vez que un niño va a la catequesis, es un nuevo miembro o un potencial miembro para la comunidad de Dios, ¿sí? Que si ese niño logra vivir el Evangelio tal como lo marca, es una persona que va a aportar amor y esperanza, sobre todo en estos tiempos. Y está relacionado por eso con el tercer punto, que es que un catequista promueve nuestra fe, nos hace crecer espiritualmente. Recuerda a un texto que recientemente un padre me compartió de una nueva revista que están sacando por el tema del coronavirus, que el artículo se llama La alegría ante el temor, y esto por un teólogo llamado Juan Coto, la que explica que en nuestra actualidad estamos llenos de incertidumbre, de miedo y de desolación. Pero si recordamos la escritura, vamos a ver que está plasmada, bueno, llena de gozo, alegría, esperanza, fe, amor. A lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento nos vamos a encontrar personajes en medio de situaciones difíciles, de sufrimiento, de miedo, de ansiedad, de temor, incluso de muerte. Pero cuando analicemos la escritura nos vamos a percatar que la alegría y el gozo, como temas teológicos básicos, van a adquirir una fuerza que edifica al creyente. Son pequeñas historias donde no sabíamos el protagonista si iba a salvar, cómo iba a ser bueno o brillar otra vez. Después hay un desenlace y un final feliz. Entonces, la escritura del temor y del miedo
generados por este mundo siempre hay un fin positivo. Este teólogo también habla de que en tiempo de pandemia, de guerra, de terrorismo, de violencia, la esperanza, el gozo, la alegría y el amor van a ser fuerzas a ver diferente a Dios y a nuestra realidad. ¿Sí? Van a fortalecer nuestra espiritualidad. Por ejemplo, hoy más que nunca, ya sabes, la literatura, la filosofía, ¿por qué no la teología? Son necesarios para poder hacer momentos tan difíciles. Debemos de educar nuestro espíritu para poder afrontarla de una manera distinta. Vamos a hablar que hay personas que en este momento están sufriendo por empleo, pero que tienen una educación en la fe fuerte, profunda, bien cimentada, van a poder afrontar esto con resiliencia. Aquí, por ejemplo, podemos decir que hemos terminado la exposición. Primero que nada, me gustaría agradecerles, como les dije, y invito a la transmisión del día de mañana. Les comento que posteriormente, si ustedes quieren profundizar en este tema, les vamos a compartir todos nuestros compañeros la bibliografía. En esta bibliografía van a poder encontrar documentos pontificios y documentos bastante duros sobre la catequesis. ¿Sí? Vamos a ver si hay algún comentario. Bueno, también les recuerdo entonces, otra vez, que para datos nuestras redes sociales se encuentran aquí. Por cualquier duda, por cualquier comentario que tengan con la agenda o con la temática, pues yo les deseo, bueno, les doy muchas gracias y les deseo una buena tarde. Si tienen algún comentario, lo vamos a continuar por aquí. Y si no se puede responder en esa transmisión, por favor, siéntanse con libertad de plasmarla y posteriormente alguna publicación o incluso un nuevo video. Nada más. Leyendo comentarios. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por sus bonitos comentarios. Creo que de momento no hay una pregunta directa al tema. Muchísimas gracias y muchas bendiciones a su familia y que todo siga muy bien en estos tiempos tan extraños y difíciles. Muchísimas gracias. Muy buena tarde a todos. Hasta luego.